Adelantado a todos ustedes, está de visita por esta casa el vicecanciller de la República, el doctor Nicolás Albertoni. Diversos temas para charlar con él de actualidad, así que es un placer recibirlo. ¿Qué tal? Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Nicolás? Un gusto de tenerte por acá. Tenemos diversos temas, pocos minutos, como decía un amigo mío, así que vamos a tratar de optimizar porque realmente es de privilegio tenerte por acá. En principio, hablar de las elecciones de Estados Unidos, cómo se trabajará de ahora en más con estos vínculos, pensando ya en la asunción de Donald Trump en el mes de enero. Sí, la verdad que mantenemos el mismo nivel, esperamos, el mismo nivel de diálogo que veníamos teniendo con el gobierno demócrata. Hay que recordar ahí que cuando asume este gobierno, bueno, había todavía el gobierno de Trump todavía en activo, entonces hay buenos vínculos en ambos lados. Al ser un país bipartidista, la verdad que los contactos de ambos lados, tanto de posible gobierno demócrata o republicano, era algo que ya estábamos activando, sea cual sea el escenario. Así que bueno, de hecho el presidente ya tuvo un contacto informal con personas muy cercanas al círculo de Trump. Esperemos que próximamente también pueda haber un diálogo entre los dos mandatarios, que imagínense, por estos días un presidente electo de Estados Unidos está bastante movido. Pero la verdad que lo vemos con buenos ojos, expectativa, como también diría que podríamos también verlo si el resultado hubiera sido otro hacia el gobierno demócrata, porque un país como Uruguay va más allá de lo ideológico con Estados Unidos, es más bien compartir ciertos valores que hacen que más allá de los vaivenes partidarios, en temas como la defensa de la democracia en Venezuela, la defensa de los derechos humanos en general, es algo que se mantendría y uno ve que hay una visión de Estado de eso en Estados Unidos, que bueno, esperemos se siga manteniendo y el vínculo también. Doctor, ahora, ¿cómo ve usted el vínculo desde Estados Unidos para con el resto del continente a partir de esta reelección de Trump? Sí, bueno, yo creo que es innegable decir que a veces quedó un poquito ganas de más en cuanto, tanto en el gobierno demócrata, bueno, había sido también antes el gobierno de Trump, ya hace 10 años, que faltó ese lazo con América del Sur, ¿no? Parecería como que a veces hacia América Latina terminaba en lo que era el debate migratorio, México y algo de Centroamérica, y esperamos que haya ahora quizá una impronta de más cercanía hacia América del Sur. También es innegable decir que, sabiendo la posible conexión que hay entre el presidente Milei, argentino, y el presidente Trump, puede ser quizá una de esas razones también para acercar a un presidente norteamericano a América del Sur, y más allá de lo ideológico y eso, también vamos a ver con buenos ojos que se acerca a América del Sur, bueno, porque ahí aparece un país como Uruguay, sí, bastante pragmático, con una visión cercana, o sea que si podemos ser viento de cola de alguna forma de esa posible cercanía que se genere, que sabemos que hay algún lazo entre el presidente Milei y Trump, la verdad que para nuestros intereses en términos generales, bienvenido sea. ¿En qué área se podría poner énfasis de cara a esa nueva administración en el norte del continente? Sobre todo pensando en que lo que decía, por ejemplo, el canciller Paganini, que lo que preocupa es el proteccionismo que aplica Trump en sus administraciones. ¿Se pondrá el foco en algo en especial? ¿Se tratará de acortar la brecha en esto del proteccionismo que él imparte habitualmente? Sí, lo comercial, la agenda comercial y de inversiones es siempre activa con Estados Unidos. Nosotros tenemos un marco normativo que es el TISA, recordarán, TIFA, perdón. Sí, TISA es otro acuerdo, el TIFA, que nos da un marco en términos de inversiones y posibilidad llegado el caso de comercio que puede ser una buena base. Pero sí es verdad que Estados Unidos, y no solo con Trump, hay que aclarar que también el gobierno demócrata tuvo cierta narrativa proteccionista, que parece que ha venido para quedarse en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo uno veía que de hecho en la Cámara había de hecho con una visión bastante bipartidista de que economías o países afines como Uruguay, puede aparecer Costa Rica, también podía haber ciertos waivers comerciales, pero también por ejemplo lo que sucedió que se habló bastante de visado. Un waiver de visa mañana para un país como Uruguay, que había sido una propuesta bipartidista en el Congreso y que esperemos se pueda retomar ese diálogo. O sea que si bien es verdad, puede haber un proteccionismo, que bueno, eso va a ser una realidad y obviamente no es beneficioso para Uruguay, puede haber cierta visión de waiver o apertura a los gobiernos o a los países en general que compartimos cierta visión de cercanía con los Estados Unidos. Doctor, lo llevo a lo que se está dando en algunas partes del mundo y donde seguramente hay algunos uruguayos. Situación en Medio Oriente, Israel, con lo que está aconteciendo por allí frente al Líbano, frente a la Franja de Gaza, lo que aconteció en Valencia, por ejemplo.
¿Hay uruguayos así? Y si es así, ¿Cancillería está en contacto con ellos? Sí, en todos los casos lo que además siempre digo, ¿no? Que además del posicionamiento país en este mundo de tensión, mucha parte de nuestra tarea es también en lo humano, de ver, bueno, cuántos uruguayos hay, si hay alguna situación de emergencia concreta. Y sí, en Medio Oriente lo hemos hecho, de seguir de cerca. De hecho, en el Líbano sorprendía que cuando uno a veces pone foco, pero hay 200 uruguayos en el Líbano. Una población que está viviendo, ¿no? Como está sucediendo en Medio Oriente, dado que hace un año tenemos una región en conflicto, no es un destino turístico hoy, obviamente, que a veces es la población que hay que prestar atención en un momento de crisis, por ejemplo, natural, que hay que sacar gente de forma rápida, y ahí hay que coordinar con los países. No es el caso de lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque hay gente que vive ahí, y obviamente que sacarte de tu tierra ya es otro razonamiento, ¿no? Es decir, bueno, expatriar a esa gente sería otra lógica, o sea que no es un público que esté hoy necesitando de movilizarse o solicitando retornar al país. Con Valencia lo único que tenemos reportado era un caso de nuevo, hay uruguayos viviendo, pero con cierta situación más delicada, una uruguaya, de hecho embarazada, que estaba en una zona bastante más afectada en Valencia, y ahí lo que el consulado, que por suerte tenemos consulado en Valencia, bueno, se acercó a ella, también en las zonas donde se está proveyendo de alimentos y de ropa, se hizo algunas coordinaciones al respecto, pero por suerte no tenemos ningún hospitalizado hasta los últimos días y ninguna situación también de emergencia que amerite mayor cuidado. En esa misma línea, si nos venimos más acá a la región, ¿qué ha sucedido con quienes todavía permanecen detenidos en Brasil? Porque incluso allí está la situación de un menor también. Sí. ¿Ha participado Cancillería en esto? Sí, ahí básicamente la cercanía humanitaria, como reitero, porque eso está en manos de la justicia. Hay que recordar, Robert, que empezamos esta historia con 230 detenidos, ¿no? Al día de hoy lo que hay es estrictamente 11. 10 ya fueron liberados. 10 ya fueron, bueno, sí. Una libertad provisional que van a tener que presentar residencia en Estados Unidos, perdón, en Brasil, o sea que están en esa situación de libertad provisional. Después otros 10 que se mantienen en este centro de detención que es provisorio, porque en realidad es esperando que tenga un veredicto final, y hay un menor que está en otro centro, en un centro de menores, y obviamente en todo lo que ha hecho el consulado, porque reitero, esto está en manos de la justicia brasileña, lo que ha hecho es primero acercarse, saber que estén en buen estado, que eso es un dato no menor, a confirmarse que se pudo tener un diálogo con cada uno de ellos, y ellos mismos pudieron decir al consulado que estaban en buen estado y siendo bien tratados. De hecho, en el caso de los adultos, en un pabellón de extranjeros, que también genera otro trato de gente que está en una situación similar. Y el del menor en acompañamiento psicológico, pero bueno, esto seguirá en manos de la justicia brasileña. Doctor, estamos ejerciendo la presidencia pro tempore del Mercosur. Se viene el 5 y el 6 de diciembre la cumbre, además. Quiero preguntarle los ejes centrales en los que se ha trabajado, si la flexibilización prevista por la calle Pou sigue tomando su curso por negociaciones con los países socios. Bueno, esa intención de dinamizar el bloque, a veces se le ha puesto flexibilización, modernización, sigue vigente. El interés de Uruguay, yo diría que la palabra que más resume es dinamizar. Nosotros más fácil que decir flexibilización. Y más fácil también. Correcto. Ayudaría a los periodistas. Ya lo voy a tomar en cuenta. Correcto. Pero lo que sí es, nosotros en el horizonte lo que tenemos desde el inicio de gobierno, el presidente Lacalle, a mí me ha tocado asumir a mitad de camino, es la apertura comercial. Si eso se da desde el marco multilateral, que es la OMC, y más regional, que puede ser Mercosur, o bilateral, que es el interés que hemos tenido con China, con el Transpacífico, la verdad que cualquier camino nos sirve si llegamos a ese horizonte. Y es interesante ver que si bien la modernización o dinamización del Mercosur no está en los tiempos que hoy esperamos, se ha avanzado en algunas cosas. Se ha cerrado un acuerdo con Singapur, estamos avanzando con algunos países árabes, también aparece el TAN, y ustedes con años de periodismo sabrán, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que lamentablemente seguimos a la espera, pero bueno, no hay que seguir por lo menos con esperanza. Está en ese horizonte. Es Francia ahí que pone las trabas, ¿no? Y bueno, Francia, sí, pero después aparecen otros países, ¿no? Como, yo que sé, por ejemplo, Austria, que ya había dicho que nunca lo iba a firmar. Hay trabas. Imagínense si a veces bilateralmente es complejo coincidir, cuanto más cuando hay 27 de un lado y 4 de otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero igual, las esperanzas no se pierden. Y después en el otro plano, que a veces la bilateralización o la dinamización la buscamos nosotros mismos. Ahí tenemos el frente del Transpacífico y también el acercamiento que hemos buscado con China, que quizá no fue el 100% de lo que buscábamos en la conclusión, pero en el camino logramos más de 20 microacuerdos. Pero fíjense, cerramos con China en un acuerdo sanitario en términos de estómagos bovinos, el viejo y querido mondongo. Sí.
Otro ejemplo, por ejemplo, con Japón, lengua a Japón. Ahí ya tenemos 40 y 20 millones que va a implicar para los sectores correspondientes. Entonces, si uno empieza a contar, cuando tiene esos grandes objetivos de cerrar tratados de libre comercio, que es verdad que son objetivos grandes, en el camino va logrando cosas. Yo creo que cuando terminemos este gobierno y pasemos raya, nos vamos a decir que por suerte nos propusimos objetivos grandes, porque en el camino, reitero, esos parece objetivos chicos, pero uno lo empieza a contar en millones y vale bastante. ¿Hay forma de contestarle a la oposición? Por ejemplo, Daniel Cagiani ha dicho que cada vez que Uruguay ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, lo hace de forma deslucida. ¿Esta postura cómo se rebate? Bueno, lo de lucido y no lucido, la verdad que, bueno, cada uno, lo que sí puedo decir que nuestra Cancillería está trabajando a toda máquina, de hecho con reuniones ahora con los negociadores a la Unión Europea. Repito, a veces no es mostrar por mostrar, sino más bien de mucha cosa en la diplomacia es puerta adentro, ¿no? De hecho, cuando hemos tenido que hacerlo puerta afuera y comunicar los pasos, como ha sido el acuerdo de factibilidad con China, que bueno, el presidente salió a anunciarlo porque era nada menos que avanzar un primer paso de acercarnos a China. Bueno, ahí quizá nos dijeron que era mucho anuncio, entonces a veces no sabemos dónde está el punto de conforme, ¿no? Reitero y yo insisto en que han habido anuncios, pero a veces la crítica, quizá la otra cara de esto, y a mí me pasa a veces yendo al Parlamento y defendiendo estos temas, bueno, si no hubiéramos anunciado, quizá la crítica era que éramos poco transparentes. No, siempre se transparentó todo el proceso y bueno, que a veces no se logren. Esta es una política pública como el tango, que se baila a dos, ¿no? Es decir, yo no puedo cerrar un acuerdo porque se me ocurra, ¿no? Necesito la contraparte. Ahora, lo que se ha demorado este acuerdo, más allá de lo que usted hablaba, doctor, estos microacuerdos que se ha dado con China, ¿tendrá que ver con la asunción de Lula en Brasil? ¿Hay una visión de China hacia los cambios políticos que hay en la región? Y bueno, puede ser. No sé si por Lula concretamente, sino que es innegable que a veces la pertenencia de Uruguay al Mercosur, más allá de que nosotros estamos sí convencidos que técnicamente podemos avanzar bilateralmente, y bueno, es innegable que otros países vean que quizá este movimiento de gran dinamismo de Uruguay pueda generar alguna rispidez. Siempre reiteramos que nosotros no vamos a querer tirar un tiro en los pies de ponernos de frente a nuestros socios que siguen siendo importantes, Argentina y Brasil. Lo hacemos porque tenemos la convicción de que podemos hacerlo. Pero sí, puede ser, yo no lo personalizaría tanto, es decir, no por Lula, sino a veces el factor Brasil, el factor Argentina, que entendemos que ningún país se lo va a querer poner de frente, ¿no? Pero ahí está el resaltar que nosotros tenemos nuestra soberanía e independencia de poder avanzar bilateralmente y así lo estamos ejerciendo. ¿Y la inserción internacional prevista por este gobierno se ha logrado? No, más allá de lo comercial, a eso me refiero en lo que tiene que ver con la cultura, con la educación. ¿Qué balance hacen ustedes de esto que se prometió y que se comenzó a aplicar ni bien se asumió esta administración? Positivo. Empezando por el plano regional, se han concretado cosas con Argentina y Brasil que hace décadas no se concretaban. A veces cuando asumíamos que había gobiernos con cierta afinidad ideológica es que tuvimos puentes 2 años cerrados, ¿no? Y ahora, a pocos meses de asumir el presidente Milei, tenemos el dragado de 14 metros, que era algo que hasta podemos remontarnos a los libros de historia ese debate. Y Uruguay va a pasar a tener un dragado de 14 metros que le va a ser un puerto estratégico en el Atlántico Sur. Con Brasil, bueno, aeropuerto binacional en Rivera, lo que tenemos también en zonas de frontera, y bueno, también lo que puede ser el dragado de las lagunas. Yo creo que hay ahí todo un dinamismo que se empieza a dar hacia Brasil y hacia Argentina en iguales términos, porque la verdad que hoy Uruguay está siendo un poco el pragmático de la región que mira en mismos términos a los dos países. Si ampliamos un poquito más la lupa, el posicionamiento que ha tenido Uruguay con respecto a Venezuela y la firmeza que hemos tenido con respecto a eso también ha sido importante. Y después en lo macro, decirle a todo el mundo que Uruguay quiere avanzar comercialmente en todos los planos, ¿no? Entonces, algo logramos con China, algo logramos también con Japón, algo logramos con la Unión Europea, si es que se avanza con Mercosur, con países como de Arabia, como les decía, los países árabes, de hecho con Emiratos podríamos tener un acuerdo con Mercosur también. Entonces, yo creo que en todos los planos tratamos de jugar toda la cancha. De nuevo, esto es de ida y vuelta, ¿no? Si a veces no pudimos meter los goles que esperábamos,
no es porque nosotros no quisimos. Digo, es más bien a veces esas dinámicas de a dos, que reitero, esto no es subir o bajar un impuesto. Es, de nuevo, si la conclusión de la política aquí es cerrar un acuerdo, y lamentablemente necesito de 2 firmas, ¿no? Doctor, su agenda está bien comprometida, así que le hacemos la última pregunta. Usted acaba de llegar de un encuentro donde se llegó a un acuerdo bien interesante con la ANEP, con la Administración Nacional de Educación Pública. ¿De qué se trata ese encuentro? Sí, nada menos que el modelo de Naciones Unidas, que de hecho en Uruguay existía más a nivel de educación privada, que es replicar cómo funcionan las Naciones Unidas a nivel licial. Que yo supe en algunos años estar cercano a esos modelos y bueno, genera un espacio de diálogo, de búsqueda de consensos, de que en la búsqueda de los diálogos y la negociación no es que una parte gane, sino que las dos partes ganen. ¿Pero se suma una asignatura? Y ahora lo que hace ANEP es sumarlo a la educación pública. Es decir, es un paso, un primer, bueno, un beta, vamos a decir, como se dice ahora, de sumarlo a la educación pública, que quieren después consolidarlo, institucionalizarlo, pero hoy lo que teníamos es liceo de todo el país y nos parecía de Cancillería de Orden estar ahí también. Fue quien te dice que algunos de ellos después se transforman en embajador. Y bueno, nos pareció estuve con la presidenta de ANEP, Virginia Cáceres, y fue una linda instancia. Bien, Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Gracias por estar en Día a Día, ha sido un gusto.